Y seguimos en temáticas con respecto a nuestro territorio, porque el 2023 nos dejó bastante preocupados por los incendios forestales, su gran capacidad, por supuesto, de afectar la conectividad, el desarrollo productivo, la educación, las infraestructuras. Bueno, todo esto ya es materia parlamentaria y la semana pasada en la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó el proyecto de ley de incendios. Sin embargo, se rechazó los cambios de uso de suelo correspondientes también a lo que se busca en materia de inmobiliaria. O sea, bueno, todo esto, según los propios diputados y diputadas, responden a algunos intereses, esperan que cambie, ¿cierto?, en el próximo etapa en el Senado. Nuestros representantes, 3 representantes, Gastón Saavedra, Enrique Van Rieselberghe y Sebastián Keitel de esta circunscripción, van a tener que dirimir, por supuesto, esta situación. Acá, en la región del Biobío, ya nos acompaña la vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, Edilia Yaque. Vicedecana, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Encantada de responder a los cuestionamientos que tengan. Claro, porque hay muchas dudas, consultas respecto a este proyecto de ley que tenían bastantes aristas, entendiendo a las contingencias de nuestra región y también gran parte, ¿cierto?, del sector productivo, en este caso forestal. Una ley que contempla muchas responsabilidades, evolución de lo que hoy conocemos como la Corporación de la Madera, CONAF, a un posible Senafor, un servicio. Todo esto también teniendo la evolución del Estado chileno en estas materias, pero claro, hay algunas preocupaciones, como por ejemplo en esto del uso de suelo. ¿Cuál es el punto de vista de la academia, entendiendo también el trabajo legislativo, vicedecana? Sí, mira, uno de los temas que quedó en carpeta en esta ley tiene que ver con la prohibición de que se construya en zonas quemadas. Eso no pasó, digamos, a la segunda fase, fue rechazado por la Cámara de Diputadas y Diputados. Y quizá analizar un poquito ese tema no es tan relevante como pareciera desde mi perspectiva, sobre todo porque la normativa que define los usos de suelo posibles en un territorio son los instrumentos de planificación. Por lo tanto, si tenemos un plan regulador comunal, por ejemplo, que tiene una delimitación, todo lo que está dentro de ese límite es por norma urbano, ¿ya? Y por lo tanto, lo que está fuera de ese límite es por norma rural. Por lo tanto, si lo que se quema está dentro del límite urbano, va a poder ser, de acuerdo a esa normativa, reconstruido, claro, para procesos de crecimiento urbano o para recuperación o para reconstrucción de las viviendas que fueron afectadas. Entonces quizá el tema que más complejiza es cuando lo que se quema está asociado a usos de suelo fuera de la norma, ¿cierto? Que está muy acotado al territorio de la quinta región, donde ocurrió el incendio más grande, que tuvo mayores cantidades de fallecidos en la historia, que es el incendio de Viña del Mar. Entonces, en ese caso, hay una temática que tiene que ver con los usos urbanos, pero tiene que ver con los usos urbanos informales. Por lo tanto, yo creo que aquí el rol fundamental lo tienen los procesos, primero, de actualización de los instrumentos de planificación territorial, que son los planos reguladores comunales, más allá todavía de que tengamos un plan de acción frente a una emergencia. Es más importante tener actualizados los planos reguladores comunales y, en ese contexto, los estudios fundados de riesgo que exigen esos instrumentos. Entendiendo eso, ¿cómo se trabaja en un momento cuando el Plan Regulador Metropolitano, acá de lo que nos compete, acá en la zona metropolitana de la región del Biobío, no está actualizado? Tuvo bastantes indicaciones por parte de Contraloría y aún se está trabajando en ello. ¿Cómo se puede trabajar a la par cuando tampoco está definido o ha sido objetado el Plan Regulador Metropolitano que se presentó hace algunos meses atrás? Sí, en el caso del Plan Regulador Metropolitano,
una de las grandes carencias que tenía era que no tenía un estudio fundado de riesgos. Fundamentalmente porque la ley más bien obliga a los instrumentos comunales, a los planes regulares comunales. No fue esa la razón por la cual fue objetado fundamentalmente, pero en este nuevo proceso que se está desarrollando, porque ya se licitó, lo está desarrollando una empresa de Santiago, y se licitó aparte el estudio fundado de riesgo y de protección ambiental. Y en ese contexto es que ese estudio debe aportar a generar unas normativas que permitan zonificar un territorio que ya está expuesto a una serie de amenazas, ¿cierto? No solo incendios, también remociones en masa, también inundaciones, etcétera. Lo que nosotros denominamos las multiamenazas. Entonces, eso está en construcción, pero efectivamente, ¿qué pasa? Lo que tú preguntabas, ¿qué pasa mientras? Creo que nuestras políticas públicas son lentas porque construir un plan regulador comunal demora alrededor de 3 años, 3 a 4 años, en ser aprobado políticamente también demora. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que hacer un reforzamiento de lo que es la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que es donde está inmerso los instrumentos de planificación territorial. Más allá de crear nuevas normativas, creo que hay que fortalecer las que existen, pero además hay que hacerlas, hay que practicarlas, porque, por ejemplo, efectivamente, tenemos zonas dentro del área urbana del Gran Concepción, claro, que siguen estando usadas por forestales dentro de zonas urbanas. Toda la zona entre Talcahuano, Concepción y Penco, por ejemplo, tenemos grandes masas de plantaciones forestales que obviamente son el insumo fundamental para la ignición. O sea, si no hay biomasa, no hay ignición. Exactamente. Pero además están rodeadas, ¿cierto?, aquí las plantaciones quedaron un poco rodeadas del desarrollo urbano, y por lo tanto también en este entendido de que los incendios son fenómenos, ¿cierto?, que se inician a partir de lo antrópico, ¿cierto?, son fundamentalmente riesgos antrópicos, sigue siendo un peligro mayor. Las carreteras que cruzan, etcétera. Entonces, yo pienso que solo aporta a disminuir el riesgo que genera un incendio forestal o que generan los incendios forestales es la automatización, por ejemplo, de mapas de peligro que puedan ir actualizándose sistemáticamente, estacionalmente, porque este año, por ejemplo, 2024, no tuvimos grandes incendios en la zona de nuestra área metropolitana, ni en la región. Grandes incendios no tuvimos, se desplazaron hacia Valparaíso. Pero el año pasado sí tuvimos grandes incendios. Es decir, lo que ya se quemó no se va a volver a quemar por lo menos en 3 o 4 años más o 5 años más. Pero esa es nuestra dinámica hoy día, claro, en este contexto de cambios también y de lo que se señalaba recién, el tema de la sequía, de que es una condición, ¿cierto?, que también se va acumulando en esta biomasa. Sí, de hecho, justamente le iba a consultar y bueno, también aportando, claro, el 2023, gran parte, ¿cierto?, cerca de la cordillera Nahuelbuta, este 2024 en los sectores de Tirúa, la semana pasada tuvimos 5 focos de incendio, situación que no había ocurrido el año pasado, y claro, entendiendo también, sin el ánimo de correlacionar, solamente basándonos en los hechos. En la ruta 160, durante la última década, ocurrieron varios incendios que ahora, y es un hecho, son viviendas, son condominios, son territorios de condominio, y sumo otro factor, que es cercano a la cordillera Nahuelbuta, existe el recurso hídrico de la laguna Quiñenco, que abastece gran parte de la comuna de Coronel y gran parte del sector de Lomas Coloradas. Usted que nos está viendo lo debe saber. Y son las propias comunidades que han levantado también de que el mismo recurso hídrico está siendo escaso.
¿Hay estudios, vicedecana, que puedan relacionar suelos siniestrados donde luego se instalan inmobiliarias, claramente todo entendiendo que está todo en un marco regulado, por supuesto, legal, y luego presentan situaciones de sequía a esos mismos territorios? Lo que nosotros hemos podido analizar o revisar en algunas investigaciones que hemos realizado es la relación entre los cambios de uso de suelo, los tipos de uso de suelo en las cuencas. Trabajamos en cuencas costeras que son están en la cordillera Nahuelbuta, unas que evacúan hacia el oriente y otras evacúan hacia el mar. Y en ese análisis comparativo, efectivamente, aquellas zonas que están asociadas a plantaciones, por ejemplo, hay una menor retención hídrica, ¿cierto? Comparativamente con las que están siendo utilizadas por o que son tienen una cobertura de suelo nativa. Claro. Pero no se ha estudiado cuál es el cambio que hay en relación a las coberturas de uso urbano, que claramente va a ser menor, ¿cierto?, la capacidad de infiltración debido a lo que implica construir, ¿cierto?, o poner cemento en las laderas o en las zonas que se hayan siniestrado. Entonces, eso nos lleva a replantearnos esos límites urbanos, a replantearnos, a veces, por ejemplo, tenemos pequeñas ciudades costeras que tienen excesivos límites urbanos, pensados, ¿cierto?, siempre en esto del mercado del suelo y del desarrollo inmobiliario. Claro, y entendiendo también cómo van creciendo las ciudades con perspectivas y, claro, el pronunciamiento de la Corte Suprema con el Plan Regulador Metropolitano local tiene directa relación también con nuevas legislaciones, por ejemplo, en el ámbito medioambiental, el proyecto del puente Amdel, ¿cierto?, en el río Biobío, tuvo que cambiar su configuración con respecto a, claro, la existencia de un humedal ahí y el cambio del marco regulatorio va un poco para allá a nivel académico de las recomendaciones que se le entregan a las autoridades al momento de decisiones, vicedecana. Mira, en esta oportunidad entiendo que es la Universidad de Concepción, específicamente la Facultad de Ciencias Ambientales, la que se ganó o se adjudicó, ¿cierto?, el desarrollo del estudio de riesgo. Yo no formo parte de ese equipo y no sé cuál es la metodología que ellos... Porque lo que pasa aquí en los instrumentos de planificación es que cada consultor, ¿cierto?, ofrece una metodología para desarrollar ese instrumento. Perfecto. Y eso también nos pone en una situación de ciertas desigualdades. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, un equipo tremendo como puede ser un equipo de la Universidad de Concepción puede ofrecer metodologías muy actualizadas, muy modernas y de muy alto nivel para desarrollar esto. Y eso luego en el equipo conjunto que toma las decisiones de zonificación se incorporan las medidas que proponga este estudio. Sin embargo, hay otras comunas como Tirúa, por ejemplo, o como Lebu, o como Penco, o como Coronel Lota, que tienen instrumentos de planificación, Lota, por ejemplo, de los años 80. Claro, entonces, falta ahí. Esta desigualdad en poder desarrollar una homogenización de metodologías que se exijan para todos los estudios, estandarizar, una estandarización es lo que de alguna manera nosotros queremos proponer ahora en algunos proyectos que estamos desarrollando. Perfecto. Entonces creo que es fundamental quiénes y cómo, sobre todo el cómo se desarrollan estos estudios para que las decisiones de zonificación no sean una decisión política, sino una decisión técnica. Perfecto, sí, muy bien, lo han planteado, vicedecana, en bastantes ocasiones, especialistas, y a muy buena hora, por supuesto, su posición, su conocimiento con respecto a esta temática. Edilia Yaque, vicedecana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias, vicedecana. Y bueno, si usted quiere revisar y compartir esta interesante entrevista con información contingente, por supuesto, a las decisiones que tenemos que tener como sociedad, vaya de inmediato a tvu.cl, canal de YouTube, por supuesto, para compartir. Hacemos una pausa y ya volvemos.